Bueno, en la presente charla vamos a referirnos a una nueva técnica quirúrgica que hemos desarrollado para el tratamiento del síndrome de la cimitarra. A modo de breve introducción vamos a decir que el síndrome de la cimitarra consiste en una malformación congénita compleja y bastante infrecuente que afecta fundamentalmente al pulmón derecho y que consiste en una anomalía parcial del retorno venoso pulmonar de este pulmón, drenando en la vena cava inferior supra o infradiafragmática, frecuentemente asociada a malformaciones del pulmón derecho, generalmente hipoplasia del pulmón derecho, dextroposición del corazón debido a esa hipoplasia del pulmón, el corazón se desplaza hacia la derecha y se ubica en el hemitórax derecho, presencia de colaterales aortopulmonares que nacen de la aorta descendente y nutren algunos segmentos del pulmón, hipoplasia de la arteria pulmonar derecha, de esta rama derecha, y frecuentemente asociado también a la presencia de una comunicación interauricular. Respecto de la presentación clínica, se puede presentar en forma temprana o tardía, por así decirlo. En general, el punto de corte se establece en la edad de 1 año. Los menores de 1 año tienen una presentación precoz, en general con una insuficiencia cardíaca importante, un cuadro muchas veces severo debido a severa hipoplasia del pulmón derecho, a una insuficiencia cardíaca importante. Estos pacientes suelen necesitar tratamientos agresivos de recuperación de su estado clínico general con medidas médicas y además un tratamiento quirúrgico inicial en los casos en los cuales se constate que existe un gran hiperflujo pulmonar. La presentación tardía en niños mayores de 1 año, adolescentes e incluso adultos, en general el debut es más benigno. Son pacientes que tienen menor hipoplasia del pulmón derecho, manifestaciones clínicas más crónicas de insuficiencia cardíaca, pero asociada también a cuadros respiratorios a repetición. Entonces es una clínica más benigna. Las técnicas actualmente descritas para aquellos pacientes que requieren una corrección consisten básicamente en estas, si bien hay muchas, pero la más conocida de todas es quizá la tunelización hacia la aurícula izquierda, utilizando un parche de pericardio que conecta el orificio de desembocadura del colector venoso en la vena cava inferior hacia la aurícula izquierda a través de la comunicación interauricular. Otras técnicas consisten en la sección y reimplante del colector venoso en la aurícula derecha en este caso y tunelizando con un parche de pericardio a través de la CIA el retorno venoso hacia la aurícula izquierda, o el reimplante en la aurícula izquierda, ya sea en forma directa o interponiendo una prótesis tubular. Todas estas técnicas actuales tienen una altísima incidencia de obstrucción. No hay una técnica ideal. La obstrucción por trombosis incluso puede afectar hasta más del 40% de los pacientes. Por eso es que nosotros hemos desarrollado una nueva técnica que consiste en la tunelización del retorno venoso pulmonar anómalo hacia la aurícula izquierda utilizando el pericardio autólogo en su posición, in situ. Consiste en lo siguiente: realizando una intubación selectiva para permitir desinflar el pulmón derecho, manteniendo la ventilación con el pulmón izquierdo, y para poder trabajar tranquilo sobre el hemitórax derecho, se aborda el tórax por una esternotomía mediana. Se abre la pleura derecha en forma amplia y se abre el pericardio, más bien tirando la incisión hacia el lado izquierdo. Se pariniza al paciente y se clampea, luego de disicarla, la rama derecha de la arteria pulmonar y el colector anómalo a nivel del diafragma. Luego se secciona y se sutura el extremo distal de este colector justo antes de atravesar el diafragma, como se ve en esta figura aquí abajo. Esa boca, que es una boca pequeña, porque la sección transversal del colector se sutura, se cierra y se abre una incisión longitudinal sobre el colector. Esto permite que esta boca sea bien amplia. Se hace una incisión similar en la cara lateral derecha de este pericardio in situ y se sutura ambas incisiones dejando el colector venoso drenando dentro del pericardio en una cavidad vacía. Posteriormente, recién ahí se hace la canulación, se entra en circulación extracorpórea, se puede hacer la canulación en forma habitual con una cava superior y una cava inferior. No es necesario canular la cava inferior bien baja como en otro tipo de técnicas utilizadas para corregir esta patología. Es una canulación habitual. Incluso si el paciente no tiene una comunicación interauricular, también se puede colocar una única cánula en la aurícula derecha.
Luego de eso se hace hipotermia leve, no es necesario tampoco la hipotermia profunda, ya que no se va a utilizar el paro circulatorio, y se clampea la aorta. Una vez que se ha clampeado la aorta, se hace una triotomía izquierda vertical bien amplia, aprovechando todo el tejido disponible de la aurícula izquierda, y se sutura el borde posterior de esta triotomía al pericardio posterior. De esa manera tenemos el pericardio in situ con dos bocas conectadas así a esta estructura. Una es la desembocadura del colector venoso y otro es la aurícula izquierda. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, lo que hacemos es construir una tunelización abocando el pericardio in situ hacia la cara lateral de la aurícula derecha. ¿Bien? Se continúa entonces esta sutura y permite que el retorno de sangre que desemboca en el pericardio libre, como si fuera un sangrado, uno lo dirige, lo controla y lo lleva hacia la incisión de la aurícula izquierda. ¿Bien? En definitiva queda esto, queda una especie de aurícula, de neoaurícula, formada por pericardio, que contiene el retorno venoso del pulmón derecho, drenando directamente en la aurícula izquierda. Esta técnica, en este caso vemos la evaluación postoperatoria de una paciente de 21 años que operamos recientemente. Como se puede ver en este corte coronal postoperatorio hecho por tomografía, se ve que este es el colector venoso, aquí empieza la tunelización y esta es la aurícula izquierda. Fíjense la amplitud que tiene esta tunelización en un corte coronal. Y acá tenemos una reconstrucción tridimensional de este mismo estudio, en el cual se ve el colector venoso anómalo, la aurícula izquierda y entre medio interpuesta toda la tunelización realizada con pericardio. En esta paciente, tanto la eco como el TAC mostraron amplia conexión entre las dos estructuras, bajas velocidades de flujo de sangre, eso habla de poca obstrucción, sin gradiente de presión ni obstrucción a ningún nivel. La paciente fue dada de alta al tercer día posoperatorio y un año después se encuentra en excelente estado clínico. Se ha repetido incluso la tomografía para evaluar y se ve que las observaciones son exactamente las mismas, la situación es la misma. ¿Cuáles son las ventajas de este procedimiento? Primero, que es un procedimiento técnicamente sencillo y fácilmente reproducible. No tiene grandes secretos, excepto algunos tips que vamos a ver a continuación. La obstrucción es poco probable. ¿Por qué? Porque no existen acodaduras en el retorno venoso. Recuerden que en la primera de las técnicas descritas de tunelización desde el orificio de la vena cava inferior hacia la aurícula izquierda con un parche de pericardio, ahí el retorno venoso tenía que dar una vuelta grande, pegando un ángulo de más de 90 grados, y eso genera trombosis y por lo tanto genera obstrucción. Acá no tenemos acodaduras, no es necesario quinquear, no es necesario torcer ninguna vena, todas las estructuras quedan en su posición gracias a que el pericardio es muy móvil y se adapta para ir para cualquier lado. Las bocas que hacemos, las anastomosis, son bien amplias, no tenemos la restricción de una boca pequeña en la unión del colector con el pericardio, y tampoco la triotomía, que es bien grande. La tunelización con pericardio es bien amplia, ya que se sutura todo el pericardio, el borde libre, hacia la aurícula derecha, es gigante eso, y tampoco hay interposición de material sintético, como en una de las técnicas que hemos descrito, que obviamente sabemos que favorece la trombosis. Tampoco es necesario hacer una bomba muy grande ni con hipotermia profunda y paro circulatorio, como es necesario en hacer algunas de estas técnicas descritas. Simplemente con una hipotermia leve, con un corto tiempo de circulación extracorpórea de clampeo, ya que solo necesitamos para hacer la triotomía izquierda y terminar de suturar el pericardio a la cara lateral de la aurícula derecha. Y tampoco es necesario canular muy bajo la vena cava inferior, que es lo que habitualmente se hace cuando se tuneliza directamente en la boca, la desembocadura del colector en la vena cava inferior. O sea que canulamos la vena cava inferior en forma habitual, ya que no vamos a necesitar trabajar tan abajo. Tampoco es necesario abrir el septum interatrial y tampoco es necesario abrir el diafragma, ya que no vamos a ir a buscar la vena allá abajo. Si existiera una CIA concomitante, lo que se hace simplemente por la triotomía derecha, se hace una pequeña triotomía y se cierra en forma habitual en el contexto del clampeo aórtico y nada más. Tampoco existe riesgo de bloqueo auriculoventricular o de obstrucción de la vena cava inferior, como es una chance que puede ocurrir en las construcciones de esas tunelizaciones, ya que se pasa cerca del nódulo auriculoventricular y también construimos un túnel dentro de una vena como es la vena cava inferior. ¿Cuáles son las potenciales desventajas?
Básicamente la lesión del nervio frénico derecho. Recordad que pasa por la cara lateral del pericardio, de manera que siempre hay que tener cuidado. La anastomosis del colector con el pericardio puede ser realizada por delante o por detrás, de acuerdo a la ubicación de la vena y de acuerdo a la disposición tridimensional de la corrección que el cirujano vea en ese momento. No es requisito que sea por delante o por detrás, es donde caiga, donde quede más cómodo. Y por supuesto hay que tener cuidado con el sangrado en la cara posterior, ya que la unión de la triotomía con el pericardio posterior puede ser una zona difícil de controlar después. Por eso es necesario tener presentes algunos tips para realizar esta cirugía sin inconvenientes. El primero de ellos es la intubación selectiva, que nos va a permitir trabajar tranquilamente con el pulmón derecho, sin entrar en bomba y sin grandes conflictos a la hora de la disección y demás cosas. Hacemos la intubación selectiva, trabajamos tranquilos con el pulmón derecho. Una vez que hicimos la anastomosis del colector con el pericardio, ya estamos listos para entrar en bomba. Luego siempre hacer bocas anastomóticas amplias. Las dos bocas tienen que ser bien grandes. Ese es uno de los secretos de la corrección, de manera que las chances de obstrucción sean bajas. Tercero, tener especial cuidado, como ya hemos mencionado, en la sutura posterior de la aurícula izquierda, ya que si eso sangrara, ir a buscar ese sangrado puede ser difícil porque queda bien ubicado en la cara posterior. Y por último, tener cuidado, como ya hemos mencionado también, con el paquete frénico, ya que se puede ser lesionado cuando uno realiza la sutura del borde libre del pericardio en la cara lateral de la aurícula derecha. Esta es la técnica, esperamos que les sea de utilidad. Va a salir prontamente publicada en una revista de la especialidad de gran prestigio, así que prontamente va a poder estar disponible en la bibliografía como para que puedan acceder a ellas. Muchas gracias.